Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Vázquez, soy alumno del cuarto cuatrimestre en la licenciatura en Derecho con énfasis en litigación y juicios orales. El día de hoy voy a hablar de lo que es la escritura pública y vamos a hacer un pequeño análisis de una escritura pública, de los elementos que ésta contiene y cómo podemos identificar aquellos, eh, las regulaciones y las cosas que son importantes mencionar en una escritura para que ésta tenga validez. Para empezar, la escritura pública, ¿qué es? Pues la escritura pública constituye uno de los instrumentos más relevantes dentro del ámbito del derecho civil y notarial. Se trata de un documento autorizado por un notario público en el cual se consignan actos y contratos que las partes desean dotar de una plena seguridad y fuerza probatoria. Su esencia radica en que no es un simple escrito privado, sino un acto revestido de una solemnidad y una autenticidad que adquiere valor jurídico al ser elevado a una categoría de documento público. ¿Qué figuras civiles regulan este acto jurídico? En el derecho civil mexicano, la escritura pública se encuentra vinculada principalmente con las siguientes figuras: los contratos traslativos de dominio, como la compraventa, la donación y la permuta. También los derechos reales, como lo son la hipoteca, el usufructo y la servidumbre. También se incluyen los actos de disposición patrimonial, como lo son la constitución de sociedades y los testamentos abiertos. Y tenemos también muy importante los actos de administración, como lo son los mandatos y los poderes notariales. El Código Civil Federal y los códigos civiles de las entidades federativas establecen qué actos requieren necesariamente formalizarse mediante escritura pública para su validez. No todos los contratos y no todos los actos jurídicos necesitan pasar a través de la validación de un notario. Sin embargo, hay algunos que sí, en especial aquellos que implican la transmisión de la propiedad sobre bienes, sobre inmuebles o constitución de derechos reales. ¿Cuáles son los organismos encargados de la regulación de estos actos de la escritura pública? La escritura pública se encuentra regulada por el notario a través de las leyes estatales, el notariado, que determinan las facultades, obligaciones y responsabilidades de los notarios, es un organismo que regula esta figura. El registro público de la propiedad, que actualmente en muchos estados recibe otro tipo de nombre, recibe las escrituras para su inscripción, garantizando la publicidad y la oponibilidad frente a terceros. Las autoridades judiciales y administrativas también son organismos que reconocen la escritura pública como una prueba plena en juicio y como requisito para trámites administrativos. El procedimiento para otorgar una escritura pública tiene ciertas etapas muy bien definidas, como lo son la solicitud y comparecencia de las partes, ya que los interesados acuden ante el notario para mantener y manifestar su voluntad. La redacción de este instrumento es importante, ya que el notario redacta el texto conforme a la ley, asegurando que las cláusulas reflejen fielmente la voluntad de las partes. También es importante su lectura y aprobación. El notario da lectura íntegra a las partes para que aprueben el contenido de esta. También es importante la parte de la firma y autorización. Las partes firman y el notario autoriza con su firma, sello, y convierte esto en un documento de escritura pública que se va a registrar ante el registro público de la propiedad. La protocolización y conservación de la escritura se incorpora en un protocolo notarial y se expiden copias certificadas para las partes.
¿Qué requisitos deben cumplirse para que una escritura pública sea válida? Deben ser varios que se deben observar y son muy esenciales en el cumplimiento de estos para que pueda considerarse válida. En primero, la capacidad legal de las partes, la cual el notario dará fe de ellas para poder serse responsable en la inscripción al registro público. También el consentimiento libre y sin vicios de las partes. Que el objeto de la escritura sea lícito y posible. También de forma solemne exigida por la ley, tienen que cumplirse con la presencia de las partes y realizarse, no podemos llamarle una ceremonia en sí, pero sí el proceso solemne dentro de la oficina notarial para poder dar la lectura y la firma. También se tiene que hacer el pago de derechos e impuestos correspondiente, especialmente en actos traslativos de dominio, y la inscripción en el registro público de la propiedad. Cuando se trata de bienes inmuebles o actos societarios, estos es importante que se deben registrar. La recepción en el registro público de la propiedad cumple una función trascendental. Recibe las escrituras públicas y las inscribe en sus libros o sistemas electrónicos. Este proceso, ¿qué beneficios otorga? Bueno, para empezar, una publicidad registral. Esta permite que cualquier persona conozca la situación jurídica de un inmueble. También la oponibilidad frente a terceros, pues lo inscrito en el registro prevalece sobre actos que no están inscritos en él. También tenemos la seguridad jurídica, ya que evita dobles ventas o gravámenes ocultos de un inmueble, lo que nos va a ayudar a evitar problemas en los juicios o situaciones que puedan devengar en estas situaciones y por lo tanto prevenirlas. El trámite implica la presentación de la escritura, el pago de derechos registrales y la clasificación del documento por parte del registrador, quien verifica su legalidad antes de inscribirlo. La escritura pública ofrece muchas ventajas. La autenticidad. Para empezar, al ser autorizada por un notario, se presume veraz y legítima. Prueba plena en juicio. La escritura pública tiene valor probatorio superior al documento privado. La seguridad jurídica que viene de esta es que protege a las partes frente a posibles controversias al dejar constancia clara y solemne de sus actos. También otra ventaja es que hay un acceso a registros oficiales. Permite la inscripción en el registro público de la propiedad, garantizando publicidad y certeza ante terceros. También, como lo mencioné en un punto anterior, previene los litigios, ya que al contar con una asesoría notarial se reducen los riesgos de nulidad o conflictos posteriores. También la eficacia administrativa es una de estas ventajas, ya que facilita trámites ante autoridades fiscales, bancarias y gubernamentales. La escritura pública es mucho más que solo un documento, es un instrumento de certeza jurídica. Articula la voluntad de las partes con la intervención del notario y la garantía del Estado a través del registro público. Su regulación por el derecho civil y notarial asegura que los actos más trascendentes en la vida patrimonial y familiar se realicen con formalidad, seguridad y eficacia. En suma, constituye una pieza clave en la arquitectura jurídica mexicana, pues combina tradición, legalidad y confianza en beneficio de los ciudadanos. Para continuar con la exposición del día de hoy, vamos a pasar a la parte del análisis, ya que una vez que hemos establecido lo que es una escritura pública, vamos a entender cómo estas son las partes que intervienen en esta escrituración. Para empezar, el objetivo de esta actividad es mostrar cómo se consignan los actos jurídicos de compraventa, reconocimiento de adeudo y constitución de garantía hipotecaria, aplicando los temas que hemos estado monitoreando, que hemos estado analizando anteriormente. En una escritura pública, muchas veces dejamos de poner la debida atención en la importancia que constituyen las cláusulas previas,
que no se llaman cláusulas. Las cláusulas son las partes que determinan cómo será el movimiento de los actos jurídicos. En la primera parte de la escritura normalmente van los antecedentes de la propiedad. Vamos a partir de ahí. En esta escritura, la escritura documenta 4 actos principales: la cancelación parcial de una hipoteca previa, el contrato de compraventa de un departamento en el fraccionamiento, el reconocimiento de un adeudo por parte del comprador y finalmente la constitución de una nueva garantía hipotecaria. Cada uno de estos actos tiene efectos jurídicos distintos, pero se integran en un mismo instrumento notarial. ¿Cuáles son las condiciones según el documento de la compraventa? Bueno, la compraventa se celebra entre la empresa desarrolladora Propiedades SADCB como vendedora y el señor GMH como comprador. El objeto es un departamento en la planta baja con una superficie privativa de 44.197 metros cuadrados. La contraprestación o el pago o el precio de la propiedad está pactada en 515,000 pesos, pagados en parte por transferencia y en parte en efectivo. Aquí podemos observar cómo se cumplen los elementos esenciales del contrato, como lo son el consentimiento, el objeto y la causa. Para garantizar el adeudo, existe una garantía hipotecaria. El comprador constituye una hipoteca sobre el mismo inmueble. La suma garantizada asciende a 594,430 pesos con 53 centavos. En caso de mora, se establecen intereses y consecuencias específicas. La duración de la hipoteca se mantiene hasta el pago total de la obligación. Esto refleja la función de la hipoteca como garantía real en distintas personas. La obligación solidaria también se manifiesta en esta escritura. Esto significa que si hubiere codeudores, o como le llamamos avales, o personas que dan una fianza, no es una fianza, sino que firman como codeudores, no para ser propietarios, sino que son responsables en caso de que el deudor no pague. Cada uno de estos respondería por el total de la deuda, no solo por una parte. Es importante mencionar esto, que por ejemplo, el deudor puede tener 5 personas que dan su firma como codeudores, como avales, en caso de una falla. Entonces se pudiera pensar que si se deben 500,000 pesos, cada codeudor pagaría 100,000 pesos. No, ya que un codeudor pudiera pagar sus 100,000 pesos y los otros 4 no, yéndonos a un juicio contra 4 personas. Entonces no, el acreedor puede exigir a cada uno de estos el pago total de la deuda de los 500,000 pesos. Por eso la importancia de tratar de no ser aval. Es un problema muy grande en caso de que haya una falla en los pagos de la persona deudora. Por lo tanto, esta solidaridad económica refuerza la seguridad del acreedor para poder otorgar el crédito hipotecario, ya que puede exigir el cumplimiento íntegro a cualquiera de los obligados. También se registra la inscripción en el registro público de la propiedad. La escritura se inscribe en el registro y esta inscripción otorga publicidad y certeza jurídica, haciendo que los actos sean oponibles frente a terceros. Sin el registro, la operación carecería de efectos plenos en el ámbito inmobiliario. Todos estos actos están reflejados en este trámite de escritura pública, en este acto jurídico que refleja varios pasos durante ella. Como ya lo mencioné de manera específica, todos estos vienen a mostrar las ventajas
de que este acto se está llevando con la fe de un notario que es una autoridad respetada por el gobierno, ya que éste se encarga de revisar que las partes, sean capaces legalmente, que no estén obligadas, que estén, vaya la redundancia, por libre voluntad realizando los actos jurídicos, que tengan capacidad, que no haya vicios ocultos, que estén identificadas plenamente. También es importante mencionar que en la escritura pública varios antecedentes vienen de la parte donde se generó el terreno, quién es el dueño, quién es el propietario del terreno, ya que recordemos que quien está realizando la venta es la inmobiliaria. Sin embargo, la inmobiliaria tiene los terrenos a su vez hipotecados ante, no lo mencioné yo aquí, pero la escritura habla de que están en un crédito ante BBVA, el banco. Entonces, ¿qué pasa aquí? BBV hace la cancelación de la deuda sobre el departamento que se vendió, el cual también está hipotecado, hacia la constructora que está otorgando y haciendo la venta. Sin embargo, solamente está eliminando la hipoteca sobre el terreno propiedad que se está vendiendo en el momento. Es importante esto porque BBVA no está cancelando la hipoteca de todos los terrenos, sino solamente del que se está vendiendo. Y en ese momento, el nuevo comprador está pagando a la constructora, por llamarle de alguna manera, y la constructora está pagando a BBVA por ese terreno, está eliminando esa hipoteca y por lo tanto BBVA deja de ser el dueño de ese terreno y pasa a la constructora porque ya lo pagó. En ese momento la constructora tiene la propiedad y la puede vender, lo cual está haciendo ahora para el comprador. Todos estos pasos están especificados dentro de la escritura. Por lo tanto, es muy importante que todo esté perfectamente registrado por los notarios que realizaron ese trámite en primer lugar y por lo tanto se puede dar un seguimiento de propiedad de cómo se ha ido trasladando el dominio de esta propiedad. Por eso es la importancia de que cada situación se maneje y se refleje perfectamente en una escritura pública. Ese es el trabajo del notario. En conclusión, la escritura pública 110.388 integra en un solo documento la cancelación parcial de esta hipoteca que estoy mencionando, la compraventa, el reconocimiento de la deuda y la constitución de una nueva garantía hipotecaria ahora para el comprador. Estos actos, junto con la inscripción del registro, aseguran una transparencia y seguridad jurídica en la operación inmobiliaria. Con este análisis podemos apreciar cómo los conceptos de la escrituración pública y los derechos reales se aplican en la práctica notarial y registral. Muchas gracias por su atención. Que tenga un excelente día.